Creo que está enchufado, sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, disculpad mi voz, que estoy un poco resfriada, pero no tiene importancia porque yo solo soy la moderadora, con lo cual lo único que voy a hacer es presentar a los ponentes, con lo cual ya les cederé la palabra. Muchísimas gracias por estar en este taller de delito urbanístico, medio ambiente y corrupción. Y tengo que decir que iba a moderar este taller nuestro compañero José Manuel Marraco, pero afortunadamente, en lugar de hacer esto, va a hacer una ponencia, va a exponer él también parte del tema, con lo cual salimos todos ganando. Voy a hacer una breve presentación de los ponentes que componen esta mesa. Digo breve porque su currículum es tan extenso que si quisiera ahora exponerlo, agotaríamos de tiempo, con lo cual va a ser muy breve. En primer lugar, cederé la palabra a José Manuel Marraco, que es, como todos sabéis, abogado penalista, y él se dice de él que es el ejemplo de que es compatible ejercer de abogado en una capital y también de ecologista. Es abogado de Greenpeace desde hace más de 20 años y es el responsable de la sección de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Zaragoza. Después de la intervención de nuestro compañero José Manuel Marraco, tendremos el privilegio de poder escuchar a José Luis Díez Ripollés, doctor en Derecho, licenciado en Psicología, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga. Es autor, como todos sabéis, de múltiples publicaciones y distintos proyectos de investigación. En tercer lugar, hablará Eduardo Salazar Ortuño, también compañero, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, maestro en Leyes por la Universidad de Dresde, Alemania, doctorado en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, profesor asociado del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Murcia, abogado en ejercicio y miembro fundador de la sección ambiental del Colegio también de Abogados de Murcia. Y por último, tendrá la palabra el compañero Fernando José Zamora Martínez, también licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y abogado en ejercicio desde 1980. Fue profesor del Centro de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y fue también secretario de la Junta de Gobierno de dicho colegio. Nada más y, como he dicho, dar la palabra a nuestro ilustre compañero José Manuel Marraco. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye este? Sí, muchas gracias. Yo venía de moderador, porque realmente, bueno, pues en estos congresos, como decimos los que venimos a hablar de medio ambiente, parodiando una frase que siempre dice Manuel Vicent, venimos ya llorados de casa. Porque, claro, la situación ambiental, pues los que creemos en el artículo 45, ese principio rector que algunos consideramos que tiene que estar en el título primero, pues nos pasa un poco lo que dice también otro amigo que viene siempre de sufridor a estas conferencias. Aquí estamos emocionados porque en lo del medio ambiente pues suelen venir amigos deudos y benefactores y gente que cree que esto, bueno, pues hay que cambiar las cosas. Nosotros seguimos batallando, llevamos ya muchos años con este aspecto del medio ambiente y realmente pues estamos en malos tiempos para la lírica, como decía el cantante, ¿no? Ahora resulta que solo hablan de los Moody's, todas las agencias estas de calificación, y lo ambiental se ha quedado un poco desfasado y me recuerda una frase de un político que ya no quiero ni recordar su nombre, que decía que primero había que ser ricos y luego proteger el medio ambiente. Y parece que estamos volviendo a esos tiempos, pero esos tiempos nos resignamos, porque nosotros, como decía el Quijote, podrán los encantadores quitarnos la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Llevamos batallando por el medio ambiente y seguiremos batallando. Creemos, además, que somos pues optimistas porque en muchas cosas se ha avanzado. Se ha avanzado, tenemos fiscalías de medio ambiente que deberían tener más medios. Esperamos y deseamos que haya unos jueces que se dediquen al medio ambiente, porque así
contaré una anécdota que de repente le digo un día a un juez, le digo, y señoría, digo, y si vengo un día aquí y digo que he visto un individuo con un Neophron pernocterus bajo el brazo, dice, pues lo primero que hago es mandarte que te reconozca el médico forense y luego ya hablaremos. Y digo, pues estoy hablando de una especie protegida que está en el artículo 334 del Código Penal. Efectivamente, pues hablar de estas cuestiones pues es un poco complejo. Pero como yo tengo muy poco tiempo, yo como abogado y como ciudadano hay un asunto que me tiene sobrecogido. Y entonces con mi buen compañero Juan Domingo Valderrama me dice, ¿por qué no hablas de alguna cuestión de Andalucía? Y dije, hombre, pues Andalucía, yo lo que más me horroriza es el algarrobico, que no sé si vosotros lo conocéis, que ahora lo sacaré ahí. A ver. Bueno, yo como venía en plan optimista, vi este chiste del roto, que refleja un poco la cuestión de cómo está la cosa ambiental, ¿no? Que dice ahí, en la zona que me ha sido asignada, el retroceso social progresa adecuadamente. Pues no creo en eso, no me resigno, y yo creo que en el próximo Congreso tenemos el algarrobico en el suelo, no me queda ninguna duda. Vamos a ver, perdón, atrás, dale atrás. ¿Cómo va atrás? Anterior. Bueno, ahí tenéis el hotel, ese hotel que está a 27 metros de la playa, que en el año 2004 un grupo ecologista que se llama Salvemos Mojácar, y con un buen compañero que es José Ignacio Domínguez, que es un hombre que se dedica en alma y cuerpo a este asunto, pues él me planteó unas notas, porque yo efectivamente me dedico al derecho penal y el administrativo, navego un poco, y cuando tengo algún problema, como lo sabéis, la buena solución no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, y entonces hay que llamar a Fernando Zamora, que es el que resuelve, y luego veréis que es el que sabe. Bueno, yo me he preparado unas notas rápidas para no irme y tener con estas licencias verbales, para perder el tiempo. Vamos a ver, el hotel del Algarrobico este es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque invade la servidumbre de protección de 100 metros de la Ley de Costas del 88, y porque está dentro del Parque Natural del Cabo de Gata de Níjar del año 94. Y entonces aquí ya empiezan las discusiones. La promotora, lógicamente, pero ya entra la duda, el Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía dicen que la servidumbre de protección es de 50 metros, lo cual legalizaría esto. ¿En qué se basan estas administraciones? Pues se basan en un plan especial de protección del medio físico de 1967 de Almería, que establecía que esa servidumbre de protección era de 50 metros. Pero eso no es así, porque, como sabéis, la Ley de Costas del 88 establecía una servidumbre de protección de 100 metros. Pues bien, ya ha habido, porque no hay nada más y nada menos que 16 procedimientos administrativos en marcha sobre este hotel. La Audiencia Nacional ya ha confirmado en 3 sentencias que la protección son 100 metros. O sea, ese primer punto aclarado. Otro motivo de ilegalidad es que los terrenos, como os he dicho, están dentro de los linderos del Parque Natural del Cabo de Gata Níjar desde el 94. El POR del 94, el que aprobó el Gobierno andaluz, ubica al hotel en una zona que se llama Áreas Naturales de Interés General, donde no era compatible ningún tipo de construcción. Y aquí viene uno de los misterios estos que para mí son insondables, y claro, al ciudadano, ¿cómo se lo vamos a explicar? Resulta que en fecha desconocida, porque no se sabe, la Junta de Andalucía que señala que es el 97, la Consejería de Medio Ambiente modifica la planimetría del POR, o sea, cambian la rayita, para decirlo en términos coloquiales, cambiando la calificación de área natural de interés general por un área urbanizable. Y entonces se modificó esto sin expediente alguno por un decreto aprobado del Consejo de Gobierno. La Consejería de Medio Ambiente tramita un nuevo POR para legalizar esto en el año 2008. Y entonces lo que pretendían es que el Algarrobico figurara como urbanizable. En el periodo de exposición pública, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería dictó el auto de suspensión cautelar de las obras del hotel, que es el que ahora quería enseñaros. Fijaros lo que dice. Yo creo que son a mí me sobrecoge cuando lo leo todavía. La bulia y desidia de la Corporación Local demandada y de la Junta de Andalucía en la defensa del interés general representado por el respeto a la normativa, leerlo vosotros, yo creo que es una cosa auténticamente sobrecogedora. Entonces, bueno, nosotros planteamos, bueno, pues vamos a plantear una acción penal.
Hicimos una denuncia y realmente la denuncia pues no tuvo mucho éxito y fracasó. Todavía no sé por qué. Pero, en fin, ha habido reiterados pronunciamientos, como he dicho, declarando esta situación del hotel fuera de lugar porque no está dentro de la servidumbre. La consejera de Medio Ambiente, que no sé si ahora es todavía la presidenta del Parlamento andaluz, manifestó públicamente: el hotel puede ser feo, pero ser legal. Así daba validez al POR del año 97. Ha habido muchos pronunciamientos y entonces lo que pretendían era meterlo dentro de una zonificación ambigua, núcleos habitados existentes y otras zonas transformadas. Entonces aquí Greenpeace, con José Ignacio Domínguez como abogado, recurrimos el POR del 2008 y solicitamos que se volviera a la protección del 94, es decir, áreas naturales de interés general donde no cabía edificación alguna. El TSJ de Andalucía dictó auto de medidas cautelares, aceptando nuestra tesis y reponiendo cautelarmente el nivel de protección del año 94. Pero la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras interpretaron a su manera el auto y repusieron el POR, pero no el que planteaba eso, sino que plantearon las áreas urbanizables no como áreas de interés general, sino con el otro planteamiento donde el Algarrobico era urbanizable. Lo reponían y entonces lo que pretendían era, como decíamos, legalizarlo. Lo pusimos en conocimiento del TSJ y el TSJ, con esta interpretación, apercibió personalmente al alcalde de Carboneras de un delito de desobediencia. Posteriormente, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras recurrieron al Tribunal Supremo la medida de cautelares y nosotros nos opusimos al recurso de casación. Y ahora, recientemente, habéis visto en los medios de comunicación, en 30 de septiembre de 2011, el Supremo ha dictado sentencia confirmando que el Algarrobico se aplica cautelarmente el POR del 94, que tenía más grado de protección que el de 2008. La importancia de esta sentencia es que ahí se queda claramente que la tesis del Ayuntamiento de Carboneras, de la Junta de Andalucía y de la empresa no pueden dar validez a ese POR del año 97 por la vía de hecho. Ahí tenemos esa sentencia y estamos viendo, a ver, digo que ahí se cambiaron los límites, vamos, por la vía de hecho. A ver si pasa el siguiente. Siempre, como digo, han estado recurriendo la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Carboneras. Ahí veis la situación del hotel, que es una situación que está a 27 metros del mar, dentro de los límites del parque. Sigue, por favor. Luego, ahí tenemos unas acciones que ha realizado Greenpeace, que dijo, bueno, pues como está dentro del parque y es verde, pues se puso una lona y ahí tenemos el procedimiento donde hay 40 y tantos activistas de Greenpeace que están imputados de un delito de daños, coacciones, etcétera. No sabemos, bueno, como el juzgado de Vera tiene bastante trabajo, pues calculo que para el 2015 o 2020 podremos tener la vista oral. Sigue un poquito. Hay otra escena del hotel. Y esta situación, que a mí me parece incomprensible, me lleva siempre a un punto de reflexión. Si lo pones, Eduardo, pasas, por favor. ¿Qué es lo que dice este escritor, también andaluz, Luis García Montero, que dice que las leyes son necesarias cuando aspiran a ordenar con justicia la realidad interviniendo en ellas, pero se envenenan si solo sirven para tranquilizar nuestra conciencia, ocultando con sus bellas palabras los hechos injustos de la existencia real? Yo creo que he batido el récord de tratar de explicaros esa injusticia y estamos en un foro de juristas. A mí me resulta absolutamente incomprensible que haya 16 procedimientos, que ese hotel todavía siga en pie y que esa situación se esté produciendo. Que haya una sentencia del Tribunal Supremo donde ya lo dice claramente, y todo eso, teniendo esas sentencias, pues te da un poco la situación de que cuando pones un ejecutivo contra una empresa insolvente, ¿no? Da la impresión de que las estás poniendo todas en la pared y diciendo vamos ganando, vamos ganando. Pero vamos, como os he dicho, no lo van a conseguir y ese hotel terminará en el suelo, que es lo que tiene que ser para que se haga justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel.
por tu exposición muy clara y también la exposición gráfica, que ha sido más clara todavía. Vamos a dar la palabra ahora a José Luis Díez. Ripollés, encantada. Buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer al Congreso Nacional de la Abogacía y concretamente a sus organizadores la posibilidad que me han dado de dirigirme a ustedes. Yo, como ya ha dicho la moderadora, no soy abogado, pero estoy desde mi calidad de catedrático de Derecho Penal y director de un Instituto de Criminología, pues obviamente muy en contacto con el derecho. Lo que yo les voy a explicar es muy difícil de hacerlo, como lo ha hecho también José Manuel Marraco en 10 minutos, lo cual me produce una cierta inquietud, que en cualquier caso voy a intentar que se ajuste el tiempo a lo que me han asignado. Yo les voy a hablar en mi calidad no tanto de jurista, sino en mi calidad de criminólogo, y en ese sentido voy a explicarles, como acabo de decir muy brevemente, una investigación que además hemos publicado como libro, que es este que les muestro aquí, sobre una macrourbanización que desde hace 20 años se está intentando sacar adelante en la comarca de Ronda, en Málaga. Esa macrourbanización se llama Los Merinos Norte y probablemente ustedes recordarán que hace muy pocas semanas ha habido ya una serie de actuaciones judiciales donde hay varios imputados en relación con diferentes actuaciones en la comarca de Ronda, o en el municipio de Ronda, entre las cuales se menciona, por parte de la policía, los Merinos Norte. Naturalmente yo no pretendo hacer ninguna valoración judicial de ninguna persona que haya intervenido en todo este asunto, sino que lo que nosotros hemos querido hacer desde el Instituto de Criminología es intentar sacar de un caso aislado conclusiones generales. Es decir, se trata, o lo que hemos pretendido, ha sido verificar en qué medida la pretensión de sacar adelante macroproyectos urbanísticos, estoy hablando de proyectos que tienen como mínimo, al menos en la criminología comparada así se considera, como mínimo una extensión de 700 hectáreas, en este caso estamos hablando con Merinos Norte con un proyecto que tiene, o de un proyecto que tiene 800 hectáreas de extensión. Queremos ver en qué medida el sacar adelante en un determinado ámbito geográfico proyectos de ese tamaño, cómo se desenvuelve, qué factores o qué agentes económicos se implican y cómo reaccionan las administraciones, en este caso además una ciudad de grado medio, de tamaño medio, cómo desarrollan ante este tipo, sus actuaciones ante este tipo de iniciativas. Les voy a decir, les sitúo brevemente dónde está, de qué estamos hablando. Allí pueden ver dónde se encuentra localizado el proyecto. Voy a ir rápido simplemente para que luego concentrarme ya en la explicación. Esta es una maqueta de cómo sería el proyecto. Pueden ver abajo la cantidad de instalaciones que se quieren establecer. Aquí pueden ver las zonas donde se va a desarrollar. Aquí pueden ver, esto es algo que aludiré enseguida, el proyecto se localiza dentro de una reserva de la biosfera. Naturalmente no en la zona nuclear ni en la zona tampón, pero sí en la zona de transición, y está marcado por estas tres zonas marcadas en rojo. Aquí pueden ver un inicio del proyecto, que ya se ha hecho todo esto naturalmente. Aquí pueden ver también alguna otra imagen al respecto. Bien, esto es simplemente para que nos situemos respecto al proyecto del que les voy a hablar. Bien, el proyecto creo que daba una ocasión inmejorable para plantearnos lo que les acabo de decir, en qué medida iniciativas urbanísticas de este tamaño influyen en todo el tejido social, empresarial, administrativo del área donde van a intervenir. Esta actuación, o este estudio, mejor dicho, continuaba otros estudios que ya habíamos hecho en el Instituto Andaluz de Criminología, concretamente un libro sobre las prácticas ilícitas en la actividad urbanística que tuvo en Andalucía y yo diría que incluso a nivel nacional una cierta influencia, y partíamos de dos hipótesis fundamentales. Decíamos, en primer lugar, o considerábamos que probablemente había numerosos indicios de que los grupos empresariales tras el proyecto urbanístico de los Merinos Norte cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos. Esa sería la primera hipótesis. Y la segunda, que probablemente hay numerosos indicios de que el proyecto urbanístico de los Merinos Norte se diseña, se proyecta en una determinada ubicación
y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución. Bien, la metodología fue una metodología habitual en criminología en estos ámbitos, utilización de mucha documentación oficial, de muy diferente tipo, documentación mercantil, documentación administrativa, también un gran conjunto de entrevistas, de conocimiento de campo, de lo que se estaba haciendo, etc. Los criterios de análisis han sido dos. Por un lado, un criterio temporal, en virtud del cual hemos ido siguiendo toda la ejecución del proyecto hasta que se ha paralizado, porque conviene decir que debido, como mencionaré antes, fundamentalmente a la crisis económica, en estos momentos el proyecto se encuentra paralizado, aunque se están pagando al ayuntamiento las cantidades comprometidas, lo cual quiere decir que no parece que haya intención de abandonarlo. Y hemos ido siguiendo pues, la elaboración de un plan general de ordenación urbana, de un plan de actuación urbanística posteriormente, de un plan parcial de ordenación y de un proyecto de urbanización. Hasta allí es donde se había llegado. Y lo hemos querido analizar desde tres perspectivas. Por un lado, el contexto medioambiental, en segundo lugar, el contexto empresarial y, en tercer lugar, el contexto urbanístico-administrativo. Naturalmente, como les he dicho, el libro es denso e aporta mucha documentación que aquí no puedo mencionar. Voy a telegráficamente, en función de las dos hipótesis, dar unas cuantas ideas que lamentablemente no podré fundamentar, pero que espero en el debate, si ustedes lo desean, poder profundizar algo más en ello. Respecto a la primera hipótesis, la hipótesis de que estábamos ante grupos empresariales que podían sacar adelante el proyecto casi con independencia de las dificultades que se les pusieran por delante. Bien, hemos de decir que estamos ante el típico proyecto en el que se produce la contraposición, por un lado, entre las promesas de actividad económica que genera una actividad como esta, con todo lo que eso supone, que ahora no voy a repetir, las promesas que se hace a la población, a las administraciones, etcétera, de que se va a producir un auge enorme de la actividad económica, y frente a ello el impacto medioambiental. Respecto al impacto medioambiental les diré, bueno, empezando por lo primero, las promesas no solo son promesas, sino que van acompañadas también de una cierta implicación de las administraciones públicas. De una manera coetánea, yo no digo que haya una relación de causa y efecto, pero de una manera coetánea se toman decisiones como que se va a hacer una autopista de peaje entre Ronda y Marbella, o que el AVE va a transcurrir entre Ronda y Antequera, algo que objetivamente es especialmente adecuado para el desarrollo de macrourbanizaciones como las que estamos hablando. Desde el punto de vista medioambiental nos encontramos con que la zona en la que se quiere construir está integrada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Málaga. Afecta también a un espacio, o es contiguo, perdón, a un espacio natural protegido por el Ministerio de Defensa y, sobre todo, como les he dicho anteriormente, está integrado en una reserva de la biosfera, en la zona de transición de la reserva de la biosfera Sierra de las Nieves. Además de este problema de confrontación con determinados valores medioambientales, hay que decir que a la fecha en la que se interrumpe el proyecto tiene un periodo de ejecución hasta ahora de 20 años, a la hora en la que se interrumpe el proyecto todavía no estaban asegurados los recursos hídricos necesarios. En principio se quieren obtener a través de caudales subterráneos, eso se ve que es imposible, luego lo quieren hacer depurando aguas residuales de la propia urbanización, se observa que eso tampoco es sostenible, finalmente se consigue convencer a la alcaldía de Ronda, no les costó mucho trabajo por cierto, para que plantearan una tubería de 12 kilómetros de longitud, de tal manera que el agua de abastecimiento de Ronda, a través de esos 12 kilómetros, pudiera abastecer la urbanización. Como al parecer eso todavía no es suficiente, porque no consiguen la autorización de la Agencia Andaluza del Agua, la última gestión que realiza el Ayuntamiento de Ronda, y ahí nos hemos quedado por el momento, fue solicitar una concesión adicional de agua el Ayuntamiento de Ronda para su propio uso, nos imaginamos que con la pretensión de luego derivarlo hacia la urbanización. Desde el punto de vista de la lógica del neoliberalismo económico, donde a mi juicio se insertan todo este tipo de actuaciones, solo daré unas pocas ideas sin necesariamente detenerme en ellas. El proceso a lo largo de 20 años pasa por 3 compraventas de los terrenos. En esas 3 compraventas pasan todo tipo de situaciones que yo ahora no tengo tiempo de explicar, algunas raras, otras lógicas y otras incomprensibles, de las que todavía no sabemos a qué se deben. En cualquier caso,
en todo ese proceso de 20 años han estado implicadas, y tendría incluso en mi presentación, pero no lo he puesto para no perder más tiempo, están implicadas un total de 50 sociedades mercantiles, que van apareciendo y desapareciendo. Lo interesante respecto a estas 50 sociedades mercantiles es que si a lo largo de esos 20 años analizamos las personas que forman parte de los consejos de administración de esas 50 sociedades mercantiles, se están produciendo solapamientos continuos de nombres a lo largo de los 20 años en las diferentes sociedades. Aparecen y desaparecen las mismas personas y otras, porque hay muchas personas implicadas, pero determinados grupos de personas aparecen desde el principio hasta el final en un lugar o en otro, a pesar de que ha habido 3 compraventas y ha habido un gran número de sociedades que han ido turnándose en el impulso de esta iniciativa y en la propiedad de esos terrenos. Me gustaría también destacar, porque estamos en un Congreso Nacional de la Abogacía, el papel tan significativo que en el impulso de muchas iniciativas tienen determinados despachos de abogados, que con mucha frecuencia constituyen el domicilio social de determinadas sociedades. Con mucha frecuencia ellos son los representantes legales de las sociedades cuando actúan en las compraventas o en otro tipo de actividades, etc. Ahí se podría decir mucho, pero tampoco ahora me puedo detener. La economía especulativa, por supuesto, está presente en este proyecto. Las tierras se compran, las fincas se compran por 99.000 euros en 1989, en 1990 se venden por 300.000, en 2005 valen, al parecer, 15.600.000 euros, pero se formaliza al día siguiente una hipoteca sobre las fincas para un préstamo y entonces se valoran en 18 millones de euros. Como ven ustedes, estamos, por tanto, ante una situación en la que muy bien no se sabe tampoco de qué valor estamos hablando. Y para terminar, en relación con la primera hipótesis, y voy lo más rápido que puedo, me gustaría decir que además todo este conjunto de agentes económicos encuentran casi desde el primer momento una fuerte oposición por parte de los movimientos sociales y tienen que lidiar con esos movimientos sociales. Bien, a ese respecto también es interesante comprobar, vuelvo a decir que no manifiesto que haya aquí ningún tipo de intención por parte de nadie, si la hay ya lo determinará el juez en su momento, pero en cualquier caso lo cierto es que llueven las querellas por parte de las sociedades sobre esos movimientos sociales. Hay alrededor de 70 querellas a todo tipo de movimientos, de personas, querellas que llegan a pedir hasta 6 millones de euros, y querellas por todo tipo de delitos. No crean ustedes que por injurias o por calumnias, no, por todo tipo de delitos que uno se pueda imaginar que van cayendo sobre esas personas. Bueno, si las ponen, supongo que es que tendrían motivos para hacerlo, sobre eso ahora no lo voy a valorar. También es interesante poner de relieve que estas sociedades, como no podíamos esperar otra cosa, movilizan recursos personales, quiero decir, personas concretas de un gran significado político y económico. Tampoco voy a dar nombres ahora, aunque están en el libro, y ahí pueden ustedes ver cómo estamos hablando de una actividad o de una iniciativa económica que naturalmente sería muy erróneo pensar que se circunscribe a Andalucía. Esas sociedades forman parte del conjunto del Estado, de diferentes comunidades autónomas, y las personas implicadas tienen relevancia nacional, política o económica. Respecto a la segunda hipótesis, la hipótesis que nos viene a decir que el planeamiento urbanístico, que hay numerosos indicios de que el planeamiento urbanístico se va a acomodar a los intereses de esa iniciativa empresarial. Bien, estamos de nuevo ante una situación en la que efectivamente se observan en muy diferentes momentos cómo las administraciones intentan acomodarse, probablemente porque piensan que eso va a generar una gran actividad económica en la comarca, intentan acomodarse a esas pretensiones. Les recuerdo que tiene que proponer el Plan General de Ordenación Urbana de Ronda, tiene que proponer que se excluya a los merinos norte del plan especial, del plan de protección del medio físico, donde estaba incluido, y les recuerdo también que el mismo Ayuntamiento de Ronda que impulsa la declaración de la Sierra de las Nieves como reserva de la biosfera es el que al mismo tiempo impulsa este proyecto, lo cual le obliga a realizar una serie de equilibrios argumentales que sería largo de explicar, pero que resultan muy ilustrativos. En este sentido, me gustaría destacar, centrándome ya más en el procedimiento administrativo, en lo que hemos llamado la maleabilidad que puede llegar a tener el procedimiento administrativo. No solo en relación con lo que podría ser un ataque directo a la seguridad jurídica. Les recuerdo que desde 2001, como ustedes saben mejor que yo, nuestra jurisprudencia ha dejado claro
que deben de ser publicadas las normas de planeamiento de forma integral en el boletín correspondiente. Bien, el Plan General de Ordenación Urbana, donde está previsto lo de los Merinos Norte, tarda 11 años en publicarse. El Plan Especial de Protección del Medio Físico tarda 20 años en publicarse, lo cual genera una inseguridad jurídica muy importante. Los instrumentos de planeamiento, como ustedes también saben, tienen que llevar una determinada secuencia: Plan General de Ordenación Urbana, Plan de Actuación Urbanística, Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Urbanización. La práctica ha permitido que de alguna manera se solapen algunos de ellos. Por ejemplo, el PAU y el PPO tienden a veces a superponerse. Bien, en el análisis que nosotros hemos hecho, esa superposición da lugar a que se aprueben antes, o mejor dicho, a que estén listos ya y aprobados provisionalmente antes los instrumentos de planeamiento que vienen después. De tal manera que se produce una gran confusión de cara a cuáles son los requisitos que ya se han cumplido y los que están pendientes de cumplirse. Hay una serie de trámites esenciales que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, las exigencias de la declaración de impacto ambiental, que se ha cumplido solo parcialmente. Se termina aprobando de forma definitiva el plan parcial de ordenación, cuando todavía no se han cumplido los requisitos que la propia Comisión Provincial de Urbanismo ha exigido que tiene que tener en cuanto a suministro de determinada documentación. Se aprueba considerando que ya presentarán la documentación, además habiendo pasado ya el plazo de caducidad, por cierto, que ese es otro aspecto que ahora no me puedo detener. Y les diré también por último que otro aspecto también verdaderamente interesante, y en donde también en el libro facilitamos, porque no se podía hacer de otra manera, aunque eso conlleva ciertos riesgos, como ya sabemos, nombres y apellidos, se producen una serie de entrecruzamientos funcionales y personales, es decir, entre personas que realizan simultánea o si no simultánea, en algunos casos simultánea, pero si no sucesivamente, actividades privadas y públicas, que es extremadamente preocupante. Esto no voy a entrar más en este tema, pero si ustedes lo consultan podrán ver cuál es esa situación. Bien, tengo que terminar porque ya me he extendido al menos 5 minutos por encima del tiempo asignado. Lamento que lo haya tenido que formular de una manera tan apresurada y que solo haya podido apuntar una serie de cosas, pero en todo caso concluiría diciendo que en nuestro trabajo ha pasado lo que suele pasar con los trabajos de sociología, y es que los sociólogos lo único que hacen es escribir lo que todo el mundo ya sabe. De alguna manera nosotros pues hemos hecho lo mismo. Lo que hemos hecho es intentar organizar, clasificar, probar cosas que probablemente todo el mundo es consciente de ello, y por tanto no tenemos la impresión de haber descubierto nada, simplemente quizás el mérito de haberlo puesto por escrito. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, y felicidades también por el trabajo de síntesis que has tenido que hacer para exponer todo este trabajo en un cuarto de hora. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a darle la palabra a Eduardo Salazar Ortuño. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Congreso y a los organizadores que me han invitado y que piensen que puedo ser útil en esta mesa, que comparto con personas de tanta experiencia. Yo lo que traigo es una trama que ha sucedido en Murcia y que tiene que ver con urbanismo, con medio ambiente y con corrupción. Es un caso concreto que es el caso de La Cerrichera. Es una zona que está en el municipio de Águilas, cerca del litoral, que tiene un pequeño problema, y es que está protegida. Está protegida por la Directiva de Hábitat de la Unión Europea, y entonces forma parte de la Red Natura 2000. Y lo que voy a contar es la historia de cómo esa protección, lejos de ser un problema para el grupo inversor, pues se convierte en un obstáculo que hay que salvar. Bien, como diligencias preliminares tendríamos un contexto en el que tenemos las competencias municipales urbanísticas, que es una reflexión que me gustaría lanzar para el debate. Es decir, si esto ha sido una buena idea, si la autonomía local realmente, el llevar la decisión al terreno, ha sido un acierto en todos los casos. Tenemos un boom inmobiliario que azota a la región de Murcia como azota a muchas otras regiones litorales y no litorales. Tenemos una figura que es la del convenio urbanístico, que se crea, y esto habrá
administrativistas que no podrán corregir, se crea más bien para modelos de gestión urbanística y, sin embargo, se lleva a modelos de planeamiento urbanístico con la posibilidad de reclasificar terrenos, con lo que estamos cambiando la planificación general de los ayuntamientos por vía de un acuerdo privado. Luego, la puesta en marcha de numerosos proyectos de residenciales con campo de golf en Murcia, que no se sabe uno si es un modelo o es un modelo turístico o es una moda. Como ya he dicho, el hándicap de lo ambiental, es decir, considerar lo ambiental, no tener la sensibilidad de pensar que lo ambiental es una apuesta de futuro, que es una inversión en una economía sostenible, que es un patrimonio para las futuras generaciones, sino pensar que lo ambiental es un obstáculo a salvar. Es decir, si tenemos una protección ambiental, lo que tenemos que hacer es intentar solventarla y sortearla. Y luego lo que más llama la atención en el asunto de la cerrichera y que tiene que ver con la corrupción urbanística es la emisión de informes técnicos a medida. Y la frase que utilizamos ahí en Murcia es que el papel lo aguanta todo. Bien. La trama que se denuncia por los grupos ecologistas a los que yo en ocasiones represento tiene que ver con una finca de secano que se transforma en regadío. Hay un chiste también del Roto en la que aparece un agricultor señalando un paisaje que dice: esta zona era toda de secano y ahora es de regadío sin agua. Bien, pues esta es la cuestión de la finca de la Cerrichera, una finca que se transforma en regadío, se plantan lechugas donde había almendros, pero para ello no había agua. Entonces los grupos ecologistas denuncian esta situación, denuncian las roturaciones, el organismo de Cuenca también denuncia esta situación, pero sin embargo los órganos de medio ambiente no hacen nada. Entonces tenemos una finca que la primera estrategia que se utiliza es degradarla. Es decir, si tenemos un espacio natural protegido por unos valores, vamos a intentar que esos valores desaparezcan y por lo tanto luego ya podemos urbanizar. Bien, esto era propiedad de una sociedad agrícola que lo vende a sus socios, entre los que está un concejal del ayuntamiento de Águilas, que es el ayuntamiento el municipio en el que está la finca, y que luego posteriormente, por supuesto, votaría la modificación del planeamiento. Y aparece un grupo inversor que es el que permuta la finca o ofrece permutar la finca, permutar por futuras propiedades de los miembros de los socios propietarios en un residencial de 4.700 viviendas con campo de golf, a cambio de tramitar una modificación del planeamiento, como si un grupo inversor fuese capaz de tramitar una modificación de planeamiento, es decir, como si estuviese dentro de la competencia de una persona privada el llegar a algo trascendente como modificar todo un planeamiento. El convenio se inicia incluso sin que la permuta se haya llevado a cabo. Bien, aquí es cuando aparece la posibilidad de sortear la protección. ¿Por qué? Pues porque cuando el avance de modificación puntual se remite a los órganos ambientales dicen que no es compatible la urbanización con la protección de la finca, evidentemente. Entonces lo que hace el ayuntamiento es archivar. ¿Pero qué es lo que hace el grupo inversor? Decir que este archivo ha sido apresurado y lo que hace es dirigirse directamente a la Comisión Europea, es decir, a aquella sección que se dedica a organizar todo lo que es la Red Natura 2000 y le pide que descatalogue la finca. Lo que la Comisión Europea responde diciendo que un grupo privado no tiene capacidad para proponer una descatalogación de un espacio natural, que tiene que ser la propia Administración la que lo pida. Posteriormente, cuando cambian los responsables de la Dirección General de Medio Natural, se intenta, tal y como pasó en el caso del Algarrobillo, por un ajuste cartográfico, se intenta eliminar la finca del lugar de interés comunitario en el que está protegida, pero sin embargo sigue siendo zona de especial protección para las aves, con lo cual la tentativa de desprotección se queda en eso. Pero entonces es cuando aparece realmente una trama y unas resoluciones relativamente absurdas, porque aparece de repente un departamento de medio ambiente que es el de calidad ambiental, que es responsable de las declaraciones de impacto ambiental, y le pide al ayuntamiento que reabra la modificación archivada, le pide que la reabra y se la mande porque tiene que someter la evaluación de impacto ambiental. Esto es una barbaridad para los que conocéis los trámites de evaluación de impacto ambiental, porque es el promotor el que envía la documentación al órgano ambiental, no es el órgano ambiental el que sale a la calle a pedirle al promotor que le envíe el proyecto. En este caso, el ayuntamiento, por supuesto, reinicia el expediente porque ve ahí una solución, envía a la calidad ambiental, sin embargo, pidiendo informe a la Dirección General de Urbanismo que le vuelve a decir que son terrenos de protección específica que no se pueden urbanizar. Pero siguen para adelante
tramitan la declaración de impacto ambiental y como en esa declaración de impacto ambiental tienen que participar los miembros de Medio Natural, lo que hacen es que les mandan una comunicación para que en 24 horas digan si están de acuerdo o no están de acuerdo y que si no dicen nada van a entender que están de acuerdo. Es decir, una resolución también, sinceramente, sui generis, porque se les da un plazo para un informe de 24 horas. Sin embargo, ni siquiera ese plazo se cumple y se envía ya directamente al Ayuntamiento la declaración de impacto ambiental para que el Ayuntamiento tramite la modificación del plan. Todo esto sin darle ninguna posibilidad a Medio Natural de que intervenga, que es el órgano competente, y entonces aparece un jefe de servicio de ese órgano de calidad ambiental que emite lo que se llama una evaluación de repercusiones en base a una documentación aportada por el grupo inversor, que aporta unos informes de la Universidad de Almería y de un grupo conservacionista, con lo cual fijaros si se riza el rizo, que en este caso hasta un grupo conservacionista dice que no hay nada que proteger en esa finca y que se puede seguir para adelante. En vez de acudir a los órganos de Medio Natural, a los técnicos competentes, utilizamos informes privados aportados por el propio grupo inversor. Bien, el Ayuntamiento tramita la modificación puntual, la aprueba, la remite a la Consejería de competente, se aprueba la modificación puntual y un grupo ecologista la recurre en los tribunales. Claro, para entonces ya se habían denunciado los hechos en la Fiscalía de Medio Ambiente y ya se había presentado por parte de Medio Ambiente una querella criminal contra distintos responsables de todos estos hechos, y entonces es cuando los medios de comunicación revelan el escándalo y se convierte en un escándalo que en Murcia ha sido muy conocido y ha sido, claro, lo que ha permitido que realmente no estemos como en el caso de los Merinos ni como en el caso del Algarrobillo, porque realmente no se llegó a construir la urbanización, se quedó sin construir. Gracias al escándalo, gracias a la intervención de la Fiscalía y gracias a las denuncias de los grupos ecologistas. Los delitos que tenemos en juego, pues más o menos habéis calificado, supongo que los penalistas ya los hechos, conforme los he ido yo comentando, pues hay una prevaricación general, una prevaricación específica en materia de medio ambiente y urbanismo, hay un uso de información privilegiada por parte del grupo inversor, negociaciones prohibidas a este concejal, y luego hay una fase de investigación patrimonial que todavía no se sabe el resultado, con lo cual no trataremos aquí. Bien. ¿Qué ha pasado con los terrenos? Pues los terrenos, en el recurso del grupo ecologista a la modificación puntual, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió los efectos de la modificación puntual, con lo cual no se llegó a poder desarrollar ningún plan parcial ni ningún plan de actuación para urbanizar. Y por otro lado, tal fue el escándalo que sin llegar a haber sentencia penal, sin llegar a haber una sentencia penal de todos estos hechos, la propia autoridad ambiental de la región de Murcia, cuando publica el plan de gestión de la zona especial de protección de las aves, donde está ubicada la finca, deroga expresamente en una disposición adicional en la modificación puntual. Es decir, se utiliza un instrumento de protección ambiental para derogar una norma de planeamiento. Y aquí es cuando se queda el tema resuelto y el tema zanjado. Lo que yo entiendo es que el tema no se queda zanjado, puesto que esto ha sido un modus operandi que se utiliza en muchos otros terrenos, es decir, la posibilidad de degradar el terreno y luego venderlo para luego reclasificarlo se utiliza en muchos otros lugares. Ha sido un hito en la protección de la Red Natura 2000. Ha quedado claro que por lo menos nos queda la normativa comunitaria para defender. Si no tenemos claro la ley de costas como en el Algarrobillo, por lo menos tenemos claro la normativa comunitaria de que los espacios naturales protegidos vía europea no se pueden urbanizar. También tenemos en Murcia una situación en la que el protagonismo de la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido crucial para detener esta operación. Luego también ha sido muy importante el hecho de que el derecho penal ambiental, que siempre ha sido nos hemos reunido para quejarnos porque tenía una difícil aplicación, siempre ha sido un derecho simbólico, pues ha descendido a los tribunales, ha circulado por los juzgados muchísimos funcionarios y actualmente la situación en Murcia, sobre todo en la Consejería de Medio Ambiente, es que ya casi nadie firma nada. Y luego también consideramos muy importante la intervención de los grupos ecologistas, el uso de la acción popular, porque realmente tanto las denuncias iniciales por la rotulación como las denuncias posteriores a la Fiscalía de Medio Ambiente, como incluso el recurso
contencioso administrativo para paralizar la modificación puntual han sido fundamentales para que esta urbanización no se haga. Quiero llamar la atención en un artículo concreto que parece hecho a medida para esta situación, de la propia ley del suelo, cuando habla del suelo rural, la ley estatal del suelo. Fijaos cómo establece que no se podrán alterar los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie o excluyendo terrenos de los mismos. Parece que está hecho a medida del asunto de la cerrichera, parece que es un modus operandi habitual. Y daos cuenta que solamente se podrán reducir o excluir terrenos cuando sea por su evolución natural, no por su evolución antrópica, no porque alguien los haya degradado. Bien, incluso se introduce la necesidad de hacer información pública antes de dirigirse a la Unión Europea para descatalogar esos terrenos. Bueno, pues con esto quería terminar simplemente ofreciendo una imagen de la zona de la cerrichera. Esto realmente es la siguiente trama, que no voy a entrar hoy en ella, sino que la dejamos para el próximo congreso, que es la Marina de Cope, que aquí son 60.000 viviendas, lo que está planeado. Era un parque natural que se desprotegió, el modelo es el mismo, pero la situación es muy diferente porque aquí el gobierno regional está apoyando esta planificación y ahora mismo sigue hacia adelante. Bueno, pues yo creo que lanzando para el debate cualquier cuestión, con esto yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu exposición. Y le damos la palabra ahora a Fernando José Zamora. Agradecerle que haya accedido a hablar el último, que siempre es más difícil. Y tengo que decir también que él me ha pedido que os diga expresamente que, aunque interesante este taller, no va a ser tan divertida la exposición como el taller anterior de abogados de novela. Yo lo he prometido es deuda. No tenemos libros para dedicar tampoco, que no se Exacto. quede nadie luego al final que no hay libros para dedicar. Bueno, gracias, Lidia, doblemente porque tu estado de salud no hacía muy recomendable tu presencia aquí. Me consta que ha sido un esfuerzo personal superando ese fuerte catarro y gracias a los asistentes, que me parece que tiene mucho mérito. Yo digo al revés que Nazario, con la cantidad de cosas interesantes que tiene que haber en las otras salas, y qué hacéis vosotros aquí, si esto tiene que ser un rollo para muchos de vosotros. Lo de quedarme de último es casi un privilegio, porque hacer el furgón escoba es lo más fácil, es decir, vas recogiendo lo poco que queda, y como las exposiciones anteriores ya han conseguido el objetivo fundamental de esto, decía al mediodía una compañera que este es un congreso absolutamente atípico, no es un congreso al uso. Estábamos acostumbrados a la tradición de ponencia, enmiendas, debate, conclusiones, y aquí hemos elegido un modelo diferente. Es decir, hemos elegido un modelo que hemos conocido esta mañana en el auditorio, que es: vamos a escuchar a los que saben, vamos a ver si somos capaces de aprender algo, y en los talleres simplemente vamos a trabajar. Es decir, en los que estamos aquí aportamos ideas, planteamos casuística y además intentamos dar argumentos para generar luego motivos de coloquio o que fuera. A mí me parece que los tres ponentes anteriores han dado ya suficiente, o sea, me podría ir tranquilamente, que creo que han dejado ya materia más que bastante para poder entrar luego a debatir, porque sí que tengo claro una cosa: como estamos entre abogados, las opiniones son libres y además fundamentables casi todas. Luego puede haber gente de opiniones de signo contrario que puedan defenderlas con la misma tranquilidad que la hemos hecho los ponentes, con la ventaja de que, como decía José Luis, en su estudio, por ejemplo, ellos intentan objetivar, es decir, dan datos desde esa posición de la investigación criminológica para permitir que se extraigan conclusiones, sin valorar, sin subjetivizar las aportaciones. José Manuel y Eduardo han establecido una casuística concreta y han aportado una información determinada, que yo creo que tiene bastantes elementos como para ser generadora de un posible coloquio. Yo quería aportar muy pocas cosas desde mi óptica más de administrativista. Todo lo que hemos escuchado viene más en la línea de Código Penal. Recuerdo que hasta el 95 no existían conductas estrictamente criminalizadas. Con José Manuel, además, hemos tenido las experiencias de intentarlo cuando se producían las patentes infracciones urbanísticas que intentaban perseguir determinadas corporaciones locales con pocos medios o pocas capacidades, y con un grado de respuesta o aceptación por parte de los
infractores que no veían mayor riesgo que una posible multa final, en aquel entonces bastante reducidas. Cuando intentamos denuncias por desobediencia a la autoridad, en la inmensa mayoría de los casos fue con un resultado bastante negativo, con lo cual la criminalización del año 95 cambia radicalmente la percepción del potencial infractor. Sí, creo que esta es la esencia de qué estamos hablando. Estamos hablando teóricamente de los mismos hechos, en parte, pero con una consecuencia muy diferente. Consecuencia que también el legislador estatal y luego autonómico en materia de urbanismo ha cambiado también la óptica de lectura y el grado de sanción prevista para ese tipo de infracciones, que no tenía una persecución tan evidente ni una sanción tan importante. ¿Era necesario llevar al Código Penal estas conductas? ¿No era suficiente con la persecución administrativa y la sanción? Bueno, pues la práctica ha demostrado que era absolutamente imprescindible. Es decir, había muchas situaciones que no tenían una tipificación adecuada y por tanto no eran constitutivas de infracción y escapaban de la sanción administrativa o conseguían en la vía jurisdiccional, si se había impuesto, anularla, y en otros casos la persecución administrativa, la incoación de un procedimiento sancionador, incluso el intento de adopción de medidas cautelares se desveló claramente insuficiente. No es solo la gravedad de la infracción, que en muchos casos sí, es decir, pensar que una buena parte de los delitos que estamos hablando, 319 y 320 del Código Penal, ya lo ha dicho al final Eduardo, parece que lo estábamos dando por obviado, pero está ahí todos los hechos fundamentalmente, luego tienen derivaciones o interrelaciones con otros preceptos del propio Código. Muchos de ellos son constitutivos de infracción urbanística. Si leéis la inmensa mayoría de las normas autonómicas, infracciones graves y muy graves, buena parte de ellos los vais a encontrar en las mismas. La intervención sobre suelos no urbanizables de especial protección o la intervención no autorizable solo sobre suelo no urbanizable genérico está sancionada en todas las normativas autonómicas. Y sin embargo se persigue penalmente. ¿Por qué? Pues porque hay un bien jurídico protegido, sobre todo, que tiene un mayor relieve, una mayor importancia, una mayor trascendencia desde la óptica de la ordenación del territorio, desde la óptica de los recursos naturales. Y, por tanto, es merecedor de una mayor protección y, razonablemente, de una persecución más directa. A partir de ahí se produce una serie de situaciones concretas que sí que creo que merece la pena apuntar telegráficamente, tanto por la brevedad de tiempo como por ser generadores de este debate que proponía, que es: no está bien resuelto el tema del principio non bis in idem. Es decir, estamos teniendo problemas, sorprendentemente, cuando debería ser claro y meridiano que cuando se persigue una determinada actuación en una vía, no puede hacerse simultáneamente en la otra ni sancionarse doblemente. Segundo, estamos teniendo problemas con la temporalidad. Es decir, si iniciamos un procedimiento penal directamente, ¿qué pasa con la vía administrativa? ¿Qué ocurre con la interrupción de la infracción urbanística si luego queda sobreseído, archivadas las diligencias penales que han podido incoarse, etcétera? No está todavía suficientemente resuelto y hay dudas entre los tribunales. Tercera cuestión: ahora, en la última reforma del 2010, se han agravado las penas, pero hemos asistido algo perplejos a situaciones como la autodenuncia, porque la sanción impuesta en vía administrativa era más grave que la pena previsible en la vía penal. El caso más fácil puede ser el de la autoconstrucción, sí, pero no es el único. Es decir, ahora en la última reforma del 2010 se ha modificado y ya no se puede enredar, ya no se puede ir uno al fiscal o al juez directamente a archivarse o a contarle al vecino: anda, ves a denunciarme que me van a poner una sanción penal que es menos grave que los 30.000 a 300.000 euros que la inmensa mayoría de legislaciones autonómicas urbanísticas están estableciendo. En Aragón de 60.000 a 300.000 para las muy graves, y en Cataluña la última de 30.000 a 1,5 millones de euros. Unos días a la sombra pagan bastante bien ese precio, me parece, para muchos ciudadanos. Creo que tendría que establecerse, aunque luego las medidas complementarias que se han previsto por el legislador penal abarcan la totalidad del riesgo de esa situación, es decir, que nunca haya un beneficio mayor que el perjuicio causado, del tanto al triplo puede ser la sanción,
que haya medidas complementarias suficientes como para que no quede patrimonializado el beneficio generado, que se restituya la realidad alterada, es decir, que ese espacio natural o esa situación de suelo no urbanizable protegido pueda quedar suficientemente restituida adecuadamente. Bueno, ya tenemos suficientes parámetros ahora, que no han sido tantos, insisto, hasta la última reforma del 2010, de reciente entrada en vigor. Yo me atrevería a apuntar el tema de autoconstrucción porque me parece interesante, además de todo, por el lugar en el que estamos. Que si aquí en Andalucía, y hay ejemplos muchos y repetitivos, ha sido un fenómeno bastante importante. Yo creo que no tiene una buena solución desde la óptica penal más que la persecución inmediata. Sí que hemos aprendido mucho en el ámbito urbanístico y supongo que ahora en el ámbito penal, que las medidas cautelares son absolutamente esenciales. Es decir, o se detiene la mano que pone el ladrillo, digo en broma la película de la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo, ¿no? Bueno, o se detiene la mano que pone el ladrillo o la inmensa mayoría de las situaciones no han encontrado una reposición adecuada al daño causado. Luego, por tanto, profundicemos en medidas cautelares. No sé si el Algarrobico es un ejemplo suficientemente válido, pero si se hubiera conseguido que un juez administrativo hubiera tomado una medida cautelar, la prevención que se adopta es bastante inferior al daño que se causa al final del proceso, si definitivamente la decisión es demolición. Puede ser muy grave el daño de paralización y el tiempo de paralización, pero desde luego mucho menor que lo que ahora representa el intentar restituir esa situación. Como Eduardo ha contado el ejemplo contrario, que no ha llegado a producirse, pues bueno, yo abogo porque profundicemos e instemos como abogados, es decir, acudamos por favor tantas cuantas veces sea necesario ante nuestros tribunales a instar medidas cautelares. Que nos piden luego unas fianzas excesivas, argumentemos, impugnemos frente a eso, invoquemos principios generales del derecho y principios constitucionales suficientes, advirtamos al juez de la posible responsabilidad de la Administración de Justicia si después se acredita que teníamos suficiente fumus boni iuris para conseguir esa paralización que él deniega. No nos rindamos, es decir, y ahora tenemos una vía penal en la que también se están adoptando, no eran muy partidarios los jueces penales. Eduardo ha hablado de la Fiscalía de Murcia, nosotros la de Aragón no podemos presumir de lo mismo, ya lo siento, que tenga ese grado de respuesta ante las situaciones que se denuncian. No encontramos ese nivel de reacción deseable. Una última reflexión, la última ya, y he prometido que sería furgonesco y que recuperaría lo que los demás hubieran utilizado. Además, Eduardo decía todo el tema de la bonanza económica, el desarrollo, pregunta a la audiencia, ¿se ha terminado ya la corrupción urbanística porque estamos en crisis económica galopante en el sector inmobiliario? ¿Solo va a surgir ahora la autoconstrucción, la urbanización ilegal pequeñita? ¿Qué hacemos con las urbanizaciones ilegales, por cierto, ya existentes, cuasi consolidadas, no perseguibles porque ha prescrito la infracción y nadie está dando una respuesta homogénea, sensata, desde el punto de vista de la hipotética regularización de esas situaciones ya no restituibles plenamente? Pero bueno, yo me conformo con eso. De verdad, toda la culpa de la corrupción urbanística, de la prevaricación urbanística, la ha tenido el desarrollismo que hemos experimentado estos años y todas las presiones recibidas por nuestras instituciones y autoridades, porque era relativamente fácil, con perdón y con todos respetos, comprar votos y comprar acuerdos para facilitar desarrollos. Solo un apunte de réplica frente a eso. El Código Penal es del 95, gestado, como nos ha recordado Juan Alberto Belloc esta mañana, con un larguísimo periodo, con un amplio consenso, en un periodo de crisis 92-93. Fundamentalmente empezamos a salir en el 94 y se tipifica y se sanciona el delito entonces de ordenación del territorio o ya más propiamente urbanístico. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia más que interesante, de verdad. Y aparte has planteado ya unas preguntas para abrir el debate. No sé, en todo caso queda abierto a los asistentes para cualquier cuestión que quieran plantear a los ponentes.
¿Qué? Sí, traen el micrófono. Vais pidiendo la palabra. ¿Quién quiere hablar? Mira, yo es que, aparte de ser de aquí, soy de Ronda, además, y todo me ha llegado al alma, ¿no? Todo lo que habéis dicho. Yo quería preguntaros, ¿el proyecto de Merinos Norte ahora mismo está parado solo por la crisis o hay una investigación de Fiscalía sobre el tema? Respondo. Está parado por la crisis, nada más. Una denuncia que se formuló por parte de un grupo ecologista relativo al proyecto de urbanización ha sido recientemente archivado provisionalmente. Con lo cual, en estos momentos, como estoy diciendo, todas las compensaciones acordadas con importantes cantidades de dinero recientemente han sido abonadas, no todas, pero las que, según el calendario previsto, las que tocaban han sido abonadas por las sociedades al ayuntamiento. Lo que sí es nuevo, y todo eso, claro, nosotros no lo contamos en el libro porque eso ha sido posterior, el libro apareció en enero y esto ha sido ahora, lo que sí es nuevo es que han sido imputados, todavía no sabemos el contenido de la imputación porque es secreto sumario, pero han sido imputados el alcalde de Ronda y varios concejales en relación con diferentes actuaciones urbanísticas. Una de ellas, en función de las notas de prensa, parece ser que es Merinos Norte, otra es la instalación de un Eroski en el municipio y la tercera, no es importante, pero ahora mismo no recuerdo exactamente lo que es. Son tres bloques. Pero, bueno, ellos podrían continuar si quisieran, quiero decir los promotores. Lo que han hecho ha sido paralizar desde hace unos meses por la crisis económica. Sí, yo quería preguntar a Eduardo Salazar. Me ha parecido entender que has dicho que el Tribunal Superior de Justicia llegó a acordar la suspensión, o sea, no por vía de Fiscalía, sino que el Tribunal Superior de Justicia, Sala Contenciosa, llegó a acordar la suspensión de la modificación del Plan General, que es algo también excepcional, la suspensión de un planeamiento por el criterio consolidado de que sigue y persigue el interés público cualquier planeamiento. ¿Qué argumentos utilizó ahí y de qué fecha es más o menos esa resolución? La fecha concreta no la sé. La fecha concreta no te la puedo decir. No, concreta no, pero ¿el año? Es 2009 creo que fue. Y la petición fue de un grupo ecologista de ahí de Murcia, que lo planteó como, bueno, pues planteó la medida cautelar de suspensión en base a que los terrenos eran terrenos protegidos y en base a la burda operación por parte de Medio Ambiente para desclasificarlo. También es verdad que llegado a ese momento el escándalo ya había saltado a la prensa. El escándalo ya estaba sobre la mesa, entonces ya era un vox populi que aquello, ya estaba la querella presentada por Fiscalía. No quiero quitarle mérito, por supuesto, ni al grupo ecologista ni a los magistrados que tomaron la medida cautelar, pero ya era una cuestión de que estaba claro que esa urbanización no se debería hacer. Pero bueno, fue un mérito tanto del grupo ecologista como de los magistrados, por supuesto, porque no hubo fianza. Al fondo, detrás. Sí, yo no iba a hacer una pregunta, sino una reflexión de una práctica que me estoy encontrando últimamente. Yo no soy abogado penalista, no puedo opinar del delito urbanístico, la verdad es que soy bastante ignorante en tema penal, pero intervengo en derecho administrativo, especialmente en derecho urbanístico, y me encuentro una cierta tendencia, no creo que sea general, pero bueno, cada vez la voy viendo un poco más, y es que en el ámbito municipal, cuando los políticos, o incluso especialmente los técnicos, tienen pues que intervenir en un ámbito de actuación pues, urbanístico, incluso una simple licencia de rehabilitación, yo creo que se está extendiendo la práctica que nadie se mueve, que no intervenga el análisis jurídico por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento.
no voy en contra, sino al revés. Creo que la prevaricación se ha extendido, que el delito urbanístico es algo gravísimo. Se han hecho exposiciones aquí que a mí me han dejado los pelos de punta, pero yo creo que somos un país de contrastes y pasamos de blanco a negro, o de negro a blanco, no sé cómo sería, y de aquello que a lo mejor antes había más que una mangancha, había pues un delito instaurado en muchos sitios. Ahora estamos pasando al otro extremo, y en el que incluso, voy a poner un ejemplo muy claro, pero como se hemos puesto ejemplos súper prácticos, pues yo voy en la misma línea. Una simple licencia de primera ocupación de una sencilla obra de rehabilitación de un edificio muy pequeño, incluso esto, cualquier actuación que en algún momento se plantea durante el desarrollo del expediente, los técnicos no se mueven que no exista previo análisis jurídico de cualquier cuestión que se plantee. Es un caso muy práctico, por lo tanto yo no quiero generalizar, pero sí lo voy viendo esto, y yo creo que eso tampoco es bueno. Es decir, donde hay delito tiene que haber una persecución, y yo creo que en eso estamos, aunque yo creo que falta mucho camino, pero lo que tampoco, y hablo desde sobre todo del ámbito municipal, lo que no se puede es que los municipios apliquen esta práctica, no sé, yo digo que aún no es general, de que no se mueve nada que no sea analizado jurídicamente. Por entonces también lo que estamos es paralizando el funcionamiento propio, en este caso pues de un simple expediente, no diría ni urbanístico, sino de una obra. Nada, solo una reflexión, y no quería llegar más allá. Gracias. Yo te contestaría, si me permites, con una reflexión del fiscal de Medio Ambiente de Murcia, que contrasta un poco lo que tú dices, porque el fiscal de Medio Ambiente estaba en las elecciones municipales y dice, bueno, ahora voy a tener mucho trabajo. Dice, porque van a pasar casi todos los alcaldes de la región de Murcia por la fiscalía para que les impute. Porque una imputación por delito urbanístico suele dar en el pueblo mayoría absoluta. Y entonces, claro, eso me lleva también a una reflexión en este aspecto de que qué sociedad hemos creado, que parece que el promover ese tipo de urbanizaciones, como la que ha expuesto José Luis, el hotel, el Algarrobico, que salen los ciudadanos de Carboneras a manifestarse diciendo que nos van a quitar los puestos de trabajo. Yo creo que habría que hacer un poco una reflexión de cómo estamos en esa esquizofrenia urbanística, de que realmente, pues como dice el fiscal de Murcia, tenía ya 16 alcaldes imputados, que todos por supuesto han sacado mayoría absoluta. Y por otro lado estás planteando tú, pues es el rigor de que no se mueve un papel si no lo dice un abogado. Yo no sé, me gustaría saber también un poco vuestra reflexión al respecto. Creo que Fernando quería... Yo muy rápido, efectivamente, esta es una experiencia que también yo, que vivo en ese mundo del urbanismo, se está produciendo como consecuencia de imputaciones, algunas fundadas y otras no. Y quizás lo que sí tendríamos que conseguir es que cuando no hay fundamento real de esas imputaciones haya una reacción y una respuesta adecuada y proporcionada al descrédito o la difamación que ha generado esa imputación inicial. Eso no lo tenemos todavía bien resuelto. Que este país es pendular, lo hemos vivido siempre, lo sabemos así, pero hay una pequeña solución para eso, que creo que estamos en la línea, que es, cumplamos de verdad la directiva Bolkestein, apliquemos nuestras leyes de servicios, el técnico que firma es el responsable. Es decir, es que va a sobrar el informe técnico. Es decir, lo que tenemos es que ir haciendo un ERE en nuestras administraciones ya de una puñetera vez, a ver si nos convencemos de eso, sobre todo si no van a asumir responsabilidad. Es decir, si les hemos quitado competencias, porque el que tiene que asumir la responsabilidad del cumplimiento de la legalidad es el técnico que redacta el proyecto. Y va a sobrar absolutamente todo tipo de informes para la licencia de primera ocupación, pero para la inmensa mayoría de las licencias, las que no necesitan ser urbanístico. Luego, por tanto, aunque no es esa la respuesta adecuada al problema causado, se minimizará una parte por esa línea. Y los técnicos, en este caso, nada más que un pase o visto o lo que fuera para tener informe jurídico. Los letrados no tenemos que hacer informes técnicos, eso no puede ser, es decir, nos están imputando o atribuyendo esa responsabilidad que no nos corresponde. Es decir, nosotros podremos analizar lo que dice la ley y los letrados de los distintos servicios jurídicos, ya no te quiero ni contar cuando tampoco se atreven en los respectivos municipios u otro tipo de administraciones, y entonces nos encargan a los letrados externos que emitamos un informe para ver si se puede continuar el procedimiento. Bueno,
Trabajo nos dan, eso sí que es una pequeña ventaja. En estos tiempos de crisis, un grano no hace granero, pero ayuda, compañero, ¿no? Pero no es el modo. Sí, efectivamente debería... algún día encontraremos el equilibrio. Probablemente no estemos nosotros aquí ya, pero algún día llegará. Sí, sí. Sí, hay 3 palabras pedidas. Por aquí, queréis. No, en todo caso, José Luis y luego... Pero muy brevemente, abundando en lo que ha dicho Fernando, es que yo creo que el problema que tenemos en nuestro país, o nuestro ordenamiento jurídico, es que hayamos tenido necesidad de acudir al derecho penal para resolver problemas de mera actividad normal administrativa. Es decir, el problema no reside en el derecho penal, reside en que la administración no funciona correctamente. Yo siempre suelo utilizar el ejemplo de un país que construye mucho, dado su tamaño, y que realiza una actividad urbanística importante, como es Alemania. En Alemania, no sé si saben ustedes, no hay delitos urbanísticos. Hay una sola figura delictiva en casos muy relacionados con el medio ambiente, muy sensibles, pero no hay delitos urbanísticos porque no los necesitan, simplemente. Y no los necesitan porque funciona la administración, no la jurisdicción contenciosa. La administración es la que funciona. Y la administración es la que paraliza, la administración es la que deniega, y la administración es la que hace lo que en nuestro país lo tenía que haber hecho la jurisdicción contenciosa administrativa, y como no lo hacía la jurisdicción contenciosa administrativa, ya no digamos la administración, lo ha terminado teniendo que hacer, o por lo menos teniendo que intentar arreglar las cosas, el derecho penal. Todo eso es una situación profundamente distorsionadora, y eso es lo que explica también todas esas actitudes que posteriormente se están produciendo, al menos es mi punto de vista. Sí, bueno, al hilo de lo que acaba de decir José Luis, yo creo que lo que hace falta en este país, especialmente en este Congreso, es denunciar, es tirar por elevación. O sea, yo lo que quiero decir es que lo que hace Greenpeace está muy bien, pero el Algarrobico es el 0,00,1% de los disparates que se han cometido en Andalucía, porque yo vivo en Andalucía, como en Córdoba, en los últimos 20 años. ¿Dónde está Greenpeace? ¿Dónde están los ecologistas para denunciar o haber denunciado los cientos, miles de urbanizaciones ilegales que hay en Andalucía? ¿Dónde están? Yo nunca los he visto. Y en Córdoba tenemos 100 y pico urbanizaciones ilegales, en el Valle y en la Sierra. En la cerquía de Málaga no sé cuántas, aquí en Cádiz otras tantas. ¿Dónde están esos ecologistas? Yo me lo pregunto. Yo creo que ahí está la clave. Eso por un lado. Por otro lado, la reflexión que hablaba Fernando, es que el problema de la clase política española es tremendo, y ahí hay que ir. ¿Y cómo hay que ir? Pues muy fácil. El urbanismo ha financiado a los ayuntamientos, eso es un tópico que es verdad. Pero ¿qué pasa con ese dinero? Los convenios no son malos per se, los convenios son malos porque se hace una utilización fraudulenta de ellos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la responsabilidad criminal de esos responsables públicos? En ningún sitio. Y desde este Congreso y de esta instancia hay que denunciar que de una vez por todas en el Código Civil, en el Código Penal de la Democracia del 95, se obvió tipificar la responsabilidad penal de los administradores públicos. Yo soy abogado, cometo una falsedad o dispongo malamente de los recursos que me son asignados en el comienzo de una sociedad y me cascan 6 años de cárcel. Sin embargo, estamos viendo los cambios, a raíz de las últimas elecciones, los disparates que están produciendo los ayuntamientos, que se producirán las siguientes, mientras no se tipifique penalmente eso. Yo creo que esta es la clave del problema. Todo lo demás son muy bien, pero hay que ir ahí. Por eso yo pido a los ecologistas y organizaciones como Greenpeace que incidan en los delitos en el territorio de verdad, en cientos de urbanizaciones ilegales que los políticos no denuncian porque pierden votos, eso es verdad, pierden votos y no la denuncian por eso. Y yo estoy harto de verlo y se lo he dicho personalmente a muchos políticos en mi ciudad, en Córdoba. Claro, mientras eso no se solvente, no habrá nada que hacer. Entonces, a mí me gustaría pedirle a cualquier responsable de la mesa, concretamente a José Manuel, como responsable de Greenpeace, ¿por qué no se incide más en la denuncia sistemática de esa ocupación del terreno, en donde se contamina el subsuelo, se machaca el medio ambiente, por supuesto, la fauna, absolutamente todo? Y sin embargo, yo he hecho en falta eso. El Algarrobico es muy mediático, pero insisto, el Algarrobico es un granito de arena dentro de la comunidad autónoma andaluza, que por cierto es la más grande, la más extensa de España, como todos sabemos. Claro, y yo creo que ahí está el problema. Entonces, me gustaría que, ¿por qué no se incide en eso y no salimos de los casos particulares que a nada conducen? Y que los políticos es lo que pretenden,
que nos centremos en esos casos particulares y que no denunciemos precisamente todo esto que estamos comentando para que tenga un reflejo legal, en el Código Penal o en cualquier otra normativa, pero que tenga un reflejo legal, si no, no vamos a ningún lado. Antes de dar la palabra al otro compañero, si quieres tú. Vamos a ver, yo he puesto un ejemplo, el Algarroico, pero puedo seguir con el vertedero de Nerva, con la punta del Sebo en Huelva, y igual se nos hace de noche aquí. Entonces, claro, y es una organización no gubernamental, que aprovecho para decir que no la financian la CIA ni la KGB, sino las contribuciones de sus socios y donantes, y que no recibe subvenciones ni de gobiernos, ni de industrias, ni de nadie, solo de la contribución de las gentes que le apoyan. Y claro, lo que hacemos es lo posible y lo imposible, pero ya voy a proponer tu propuesta, que es que empecemos a hacer milagros, que igual lo conseguimos, pero no vamos a arreglar, seguiremos. Lo que pasa que hoy, en 10 minutos, solo podía poner un ejemplo, pero vamos, si me pongo a hablar del vertedero de Nerva, bueno, igual aquí salís corriendo, ¿no? Cómo cambian los rótulos de los residuos, cómo tenemos en Italia uno ya procesado en la Italia de Berlusconi, que lo van a meter en la cárcel por importar los residuos aquí. En fin, yo lo que creo que lo que hay que tener es, como decía nuestro presidente, formación, formación, formación y formación. Y que esas conductas que a nosotros nos parecen reprobables, y estoy de acuerdo con José Luis, que no se puede hacer la huida al derecho penal, porque es que los que llevamos el penal doméstico, no solo los grandes pleitos estos del Algarrobico, yo he llegado la semana pasada a ir al juzgado de guardia, donde uno le había denunciado a otro en la urbanización porque estaba cortando el seto y le había mirado con mala cara, y entonces le había denunciado porque se sentía amenazado con las tijeras mientras el otro le miraba, ¿no? Entonces, claro, esa huida al derecho penal yo creo que no, yo lo que creo que tiene que empezar a funcionar en la administración, y efectivamente lo que se pueden es eternizar y que hayan esos casos. El utilizar casos emblemáticos, indudablemente, pues tiene esa labor pedagógica, pero te puedo decir que estamos en toda España y que no haya abasto. O sea que nada, que si te colaboras y coges y empiezas a denunciar las urbanizaciones de Córdoba en la acción popular de nuestro famoso 125 de la Constitución, pues serás bienvenido. Perdona, pero un minuto, pero... Sí, pero cosa difícil ahora, porque la acción popular no sé cómo lo vamos a instrumentar cuando precisamente la ley 11 de agilión procesal condena ya en costa la abolición en los recursos en primera instancia, con lo cual eso otro paso más, que aquí en el Congreso no se dice nada, o sea que ahora realmente ya se cercena de raíz el acceso a la jurisdicción contenciosa para denunciar o recurrir cualquier tipo de este tipo de cosas, pero simplemente matiz, de acuerdo, pero hay una cosa clara también, en Andalucía, ¿por qué se tipifica en general, por qué se tipifica penalmente el delito urbanístico? Porque a la clase política le interesa, se desvía la atención. ¿Qué hace la Junta de Andalucía? El compañero lo ha dicho, un minuto y ya termino. El compañero que hace falta 7 informes jurídicos para una licencia de ocupación de primera ocasión. Sin embargo, la Junta de Andalucía tiene una consejería gigantesca en la vida palmera en Sevilla, con cientos de funcionarios y funcionarias que no sé para qué sirven. Se ha burocratizado el medio ambiente y esa es la percepción que tiene la gente. No se solventan los problemas de verdad y sin embargo hay una burocracia fenomenal, increíble, que yo no sé para qué sirve. Y esa yo creo que es la clave de todo. En relación a tu intervención, antes de dar la palabra al otro compañero, perdona Eduardo, quería comentar algo. Sí, yo muy brevemente creo que por mucho que como la acción pública en materia urbanística está clarísima en la ley del suelo. Y si la gente espera que los grupos ecologistas solucionen la cantidad de problemas urbanísticos que hay, creo que estamos en un error. Yo creo que la solución ante la corrupción, y esto tiene que ver con otros aspectos que José Manuel y yo tratamos, como el convenio de Aarhus, es la participación ciudadana, una participación ciudadana real y efectiva y temprana. Entonces, si los instrumentos de planeamiento de verdad se transparentasen desde el primer momento a la población, y la población con formación y con cierto espíritu combativo, porque hay que tenerlo, porque es interés general y colectivo, reaccionase ante los desmanes urbanísticos, creo que no hace falta estar pidiendo que los grupos ecologistas hiciesen milagros. Es decir, es una cuestión también vecinal, una cuestión de ponerse manos a la obra. Es como si todos los conflictos laborales pensásemos que lo van a solucionar los sindicatos. Eso es un error, el trabajador se tendrá que poner a defenderse a sí mismo también. ¿Quién tenía la palabra? Creo que la he pedido antes. Aquí, mira. Gracias. Yo lo que quería exponer es que básicamente que estaba de acuerdo con lo que mantenía el compañero que he dicho antes, que los servicios técnicos tienen una carga, los servicios técnicos, sobre todo los ayuntamientos, tienen una carga muy importante en este momento, pero que están resolviendo, desde mi punto de vista, bastante favorablemente.
la solución para los problemas medioambientales y urbanísticos y sobre todo para la corrupción en este país en general. Yo como abogado municipalista conozco la situación de Cataluña porque la vivo directamente y la sufro, pero creo que es relativamente simple y en Cataluña se está produciendo, que es la convergencia de una normativa urbanística muy endurecida, un control de las comisiones territoriales muy duro sobre el planeamiento local y sobre la acción de los ayuntamientos en su desarrollo, un trabajo de la Fiscalía desorientado pero bastante potente, persiguiendo el delito urbanístico y el delito ambiental, y la acción popular. O sea, una gran base social luchando contra los desmanes locales y contra la acción de las empresas urbanizadoras, de la acción errónea de los ayuntamientos o de los políticos en general. La convergencia de estos 4 motivos, más el endurecimiento del Código Penal, ha creado pánico en los ayuntamientos. Claro, yo en este momento estoy defendiendo bastantes ayuntamientos y lo primero que te pregunta el alcalde o el concejal de turno es: ¿qué hacemos? ¿Eso está correcto? Lo primero que te pregunto. Te pasan todos los informes, te pasan todos los expedientes, no se hace nada en este país, por lo menos en Cataluña, si no antes hay un informe jurídico. Por lo tanto, los abogados externos, los abogados municipalistas, estamos teniendo una carga absolutamente horrible, que es validar la acción política de, en este momento, de concejales, alcaldes y regidores de este país. Claro, es una función que va más allá de nuestra capacidad y que no está reconocida por la ley, pero que hemos de hacer de una forma necesaria y cabal, porque evidentemente nos estamos convirtiendo en los garantes de la acción urbanística y medioambiental honesta en este país. Por lo tanto, creo que la línea que debe seguir el país en general, sabiendo que todas las autonomías tienen capacidad normativa propia, es converger hacia estos puntos, o sea, promover los movimientos sociales, que las fiscalías actúen más eficientemente y con eficacia delante de los desmanes urbanísticos y medioambientales, y las comisiones territoriales que se endurezcan, porque en este caso quien valida no es la acción municipal, es el órgano autonómico correspondiente. Por lo tanto, en sí, los órganos autonómicos, que son los representantes del pueblo, están actuando débilmente ante los desmanes medioambientales y ante los desmanes urbanísticos, poca cosa podemos hacer. La segunda reflexión que quería hacer era única y exclusivamente por el delito medioambiental, que creo que la reforma del 2010 ha sido, desde mi punto de vista, es un éxito y debe poner coto a los delitos medioambientales, sobre todo por un motivo especial, porque ahora se puede imputar a las sociedades. Antes no se podía. Hasta la reforma de 2010 podemos ir contra las sociedades anónimas, contra las limitadas y los consorcios empresariales. Y esto, que ahora nos ha abierto, después del periodo de transitorias, nos abre la puerta a poder perseguir los delitos medioambientales, sobre todo los delitos continuados, que es en el caso de los vertidos. En Cataluña tenemos Flix con el Cross y los vertidos en el Ebro, que en este momento siguen siendo delito, y en este momento se puede imputar a las empresas culpables. Por lo tanto, es una de las vías que se ha de seguir. Gracias. Buenas tardes. Yo quería dar otra visión del tema este. Desde el punto de vista organizativo, se ha producido dentro de la administración autonómica y local una reforma que ha ido siempre a quitar los controles internos administrativos de la gestión de los ayuntamientos y de las entidades autonómicas. El proceso urbanístico es larguísimo. Yo no sé si ustedes han trabajado alguna vez en cómo, desde que se empieza un plan hasta que se termina, pero pueden pasar 10 o 15 años. Entonces, si los controles internos de la administración no funcionan, se producen estas actuaciones como raras, y dentro de una empresa que quiera montar cualquier urbanización o quiera montar un supermercado se encuentra con un marco jurídico absolutamente confuso. Eso por un lado, porque hay cantidad de normas autonómicas, locales, directivas autonómicas, directivas de la Comunidad Europea, y entonces toda esta confusión jurídica y todo este mal funcionamiento de la administración dentro de cada uno de los órganos que tienen competencias
en urbanismo produce mucha parte de la corrupción. Y la otra parte que produce, bajo mi criterio, y la otra parte que produce más corrupción es el tema de la financiación de las administraciones públicas. Usted preguntaba los convenios urbanísticos que habían sido de gestión y no de planeamiento, pero yo le quiero recordar que en los años 80, en plena crisis económica, se ideó precisamente el convenio de planeamiento con una figura, yo no sé si se acuerdan, del suelo urbanizable no programado, que se incorporaba a la urbanización a través de un convenio urbanístico. Y les voy a explicar cómo funcionaba esto. Un ayuntamiento, un alcalde con toda su buena voluntad, tenía que hacer un sistema general carísimo, que era una rotonda de no sé qué y el saneamiento del pueblo y no sé cuánto. Este sistema general se ponía como carga a este PAU. Y entonces se hacía como una especie de subastilla entre las empresas constructoras del sector a ver quién me hacía a mí este saneamiento y esta rotonda carísima. Entonces se aprobaba el PAU y se firmaba un convenio urbanístico en el cual el ayuntamiento se comprometía a modificar el plan general en las necesidades que la empresa urbanizadora le hubiera pedido. Y la intención del ayuntamiento era financiar una obra pública que no tenía posibilidad de financiar. Entonces yo no creo que ahora con la crisis económica se termine la corrupción. Al revés, si no hay financiación para las obras públicas, se va a volver otra vez al tema de los convenios urbanísticos para poder financiar, hasta para pagar la nómina, si es que yo lo he visto. O sea, es que el tema de la financiación de los ayuntamientos es importantísimo y de las comunidades autónomas también. Eso por una parte. Y luego por otra parte, el tema del control interno de estas administraciones públicas. Tú antes estabas en un ayuntamiento y el secretario del ayuntamiento tenía un montón de competencias, podía hacer una advertencia de ilegalidad, podía llevar, claro, entonces, y ahora esas competencias no las tiene. Es más, el secretario del ayuntamiento ahora es un funcionario que es de libre designación, con lo cual no está allí como es de libre designación, en todos sitios. Bueno, no es que sea de libre designación, entenderme, la puntuación que se da a un secretario de ayuntamiento para tomar una plaza tiene tanta importancia la puntuación que le da el ayuntamiento que el baremo de antigüedad, de méritos, de cursos y tal, al final es el alcalde el que elige al secretario. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, aquí lo que yo no querría, porque llevamos muchos años y vamos a seguir muchos más, hasta que lo consigamos, terminar esta charla, primero agradeceros a todos, principalmente al Consejo, que sigue creyendo en nuestro derecho al medio ambiente sostenible, y el haber que hayáis estado aquí, pero yo creo que hay que ser optimistas. Y hay un mecanismo que Eduardo y yo nos cansamos de predicar, que es el convenio de Aarhus. Y el convenio de Aarhus yo creo que es importantísimo porque efectivamente lo que plantea es que hay que pasar de la cultura de la alegación que hemos tenido a la cultura de la participación. Y el convenio de Aarhus lo prevé, hay que pedirlo y hay que pedir su aplicación. Entonces yo os pediría que desde vuestros despachos exijáis a las administraciones la aplicación del convenio de Aarhus, que realmente es el futuro para un mundo mejor por el que estamos luchando todos. Muchas gracias. Es una foto de cara. Muchísimas gracias. No hay más intervenciones. Muchas gracias por vuestra asistencia.